Hola oyentes, hoy tengo un invitado especial para The Chip Project. Este invitado especial tiene de nombre Simón Bamonte. Buenas tardes, queridos oyentes, soy Simón Bamonte. Estoy agradecido de que Jordi Chip me hubiera invitado a este programa. Bueno, él a continuación nos va a explicar sobre su libro y va a hacer un análisis profundo de tal. Bueno, Jordi, para empezar, te vengo aquí a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una persona normal, en una situación de peligro, podría mantenerse de pie psicológicamente si tiene un motivo, una razón, una persona para mantenerse de pie? Bueno, eso te lo contaré más adelante. Hoy voy a contar la historia de unas personas que, a pesar de las circunstancias de la vida, de pasar por un infierno, pudieron soportarlo por tener en mente su familia, sus esposas. Voy a contar la historia del conocido productor, escritor y psicólogo Viktor Frankl. Voy a contar la historia del hombre en busca de sentido. Perfecto. Para iniciar esto, nos tenemos que recalcar hace mucho tiempo atrás, en los años 1930, 1925, donde ahí se originó un hombre, una persona llamada Viktor Frankl, el cual era un austriaco y era un psicólogo y escritor, conocido en esa época. Pero este escritor le afectó algo en su vida, algo le hizo cambio. ¿Sí? Pues en esos tiempos ocurrió la Segunda Guerra Mundial y él fue víctima de eso, porque estuvo no en uno, no en dos, no en tres, sino que en 4 campos de concentración. Así que él vio de antemano todo lo que pasó ahí. Vio de antemano personas morir, siendo maltratadas, las cámaras de gas, lo vio todo. Y sin embargo, él sobrevivió a eso. Y después de eso, desarrolló un pensamiento psicológico, una idea de estudio, que más tarde lo convirtió en su libro. Pero lo vamos a contar más adelante. Vale, esa sería como la historia en sí del autor. Ahora, para la historia del libro, hay que entender que no es un cuento de fantasía. Es la historia del mismo Frank, contada desde su perspectiva. Así, nos remontamos en un campo de concentración y se nos presenta a nuestro protagonista, que bueno, es el mismo Frank, el cual de una manera nos empieza a relatar que él fue secuestrado, obviamente, como todos los reos de ese tiempo. Y en esta historia se nos cuenta todas las vivencias que tuvo, pasando por campos de concentración, por campos, que si esto eran atacados, que si esto los 4, que hubo un momento en el cual Víctor iba a ser, como por así decirlo, sacado de ahí. O sea, él junto a su compañero, que de los pocos, de los casi nulos personas de ahí, cuerdas que habían, pudo desarrollar una amistad con alguien. Una persona que no se nos cuenta el nombre, pero era un reo que él conoció una vez. Y tenían el mismo objetivo de salir de ahí. Y bueno, si ellos dijeron que si los dos salían, se iban a ser amigos. Y era algo triste, es que hizo la promesa que si uno de ellos moría, el otro tenía que ir donde su esposa a contarle lo que pasó. Así que bien, este libro no es que solo cuenta una historia, sino que también introduce de una manera perfecta lo que es el psicoanálisis de Víctor, el cual se llama logoterapia, en el cual en sus mismas palabras, dice que si una persona tiene un objetivo para vivir, tanto puede ser una persona, una meta, cualquier cosa que lo mantenga vivo, puede soportar cualquier dolor. Y esto lo vivió él, ya que como él nos explica en su historia, los presos que él mismo veía, las personas que tuvo que compartir, cuando no tenían motivos para vivir,
eran los primeros en morir en todo el tiempo. Y es que un dato que se me olvidó mencionar es que allá adentro no tenían nombres todos y su amigo no tenía nombre porque se los sacaban. Los ponían por clasificación. Y por ejemplo, su amigo era el B y tanto. Así que claro, ellos veían poco a poco a cómo los reos morían solo cuando dejaban de tener un objetivo real. Pero cuando Víctor pudo, por así decirlo, influenciar a los otros y decirles, oigan, tiene que haber un motivo para vivir. Claro. Tiene que haber algo por lo que luchar. Su familia, su esposa, cualquier cosa para mantenerse vivo. Cuando los reos lo hacían, se ponían, soportaban el dolor, se callaban y se motivaban a seguir vivos por cualquier cosa. Y esa es la magia del libro. No es contar una historia en la cual el protagonista sale vivo, no. Es contar el análisis del libro. Es contar cómo, a pesar del dolor humano, este libro, del dolor humano, la mente es capaz de decir al cuerpo que soporte todo eso por una idea. Como, por ejemplo, para poner un ejemplo, George de acá tiene una pareja, que aquí lo tiene en su brazo. Pues resulta que si él pasa por algo, una de las cosas que lo puede impulsar es su pareja. O sea, porque él la va a recordar y él se va a motivar a seguir vivo por ella. Y bueno, yo no, pero es otro tema. Pero en sí, ese es como el orden normal del libro. Esa es como toda la historia que el libro. Y el mensaje, y un mensaje que nos deja el libro, es que sin importar lo que pase, sin importar el dolor o lo que tengamos, tú puedes seguir de pie si tienes a alguien en mente. Eso en sí es la historia del libro. Perfecto. Tú, ¿qué conclusión nos puedes dar? ¿Qué opinión tienes sobre el libro? En conclusión, el libro, para la época en la que salió, es un muy buen libro. Es un libro magistral. Es interesante ver cómo una historia que al principio, y sin conocer toda la historia que pasó por el autor, se vea como una vivencia casi nula, explicando un tema raro, luego de que tú te entiendes todo lo que significa el libro, de que entiendes que el libro no es de contar una historia, sino que contar una psicología, ahí el libro se impulsa bastante y tiene una gran opinión, un gran mensaje profundo en eso. Esa es la opinión que tengo yo del libro. Perfecto. Y para responder tu pregunta inicial, ¿cuál es la respuesta? La pregunta. ¿Una persona puede soportar el dolor si es que tiene un objetivo en mente? ¿Una persona? La respuesta es que sí. El libro te enseña a que esa respuesta es sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por conversar conmigo sobre esto. Muchas gracias Jordi por invitarme acá. Perfecto. Y esto es todo. Adiós.